Siempre he sentido fascinación por explorar edificios y lugares abandonados. Hay algo en descubrir los secretos que esconden esas construcciones olvidadas que me resulta irresistible. Por eso, cuando vi las fotos en internet de aquel siniestro edificio a las afueras de la ciudad, supe que tenía que aventurarme a entrar. Esa tarde me preparé para mi incursión urbana. Reuní mi linterna, cámara, gafas protectoras y demás implementos. Estaba emocionado, sentí que esa sería una exploración especial. Encontraría algo más que simples habitaciones vacías y grafitis. Tras viajar en autobús, finalmente llegué a mi destino. La imponente construcción de 5 plantas se alzaba frente a mis ojos. Las ventanas rotas y enredaderas le daban un aspecto escalofriante, como sacado de una película de terror. Rodeé el edificio buscando una entrada y hallé una puerta trasera entreabierta. Mi corazón se aceleró, sabía que estaba a punto de adentrarme en lo desconocido. Encendí mi linterna y comencé a recorrer las lúgubres habitaciones. Todo estaba tal como se veía en las fotos. Muebles rotos cubiertos de polvo, vidrios y escombros en el suelo, paredes con grafitis. Claramente otros exploradores urbanos habían encontrado este lugar antes que yo. Mientras avanzaba por un oscuro pasillo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tuve la certeza de que no estaba solo allí adentro. Alguien o algo me observaba en las sombras. Volteé rápidamente, pero no vi nada. Decidí continuar mi camino hacia las escaleras que descendían al sótano, el lugar que más morbo me generaba. Al llegar noté que la temperatura era más baja. Había una energía pesada y siniestra en ese lugar subterráneo. Abrí varias puertas buscando algo interesante que registrar con mi cámara, hasta que lo encontré. Una habitación con velas, símbolos en el suelo y lo que parecían huesos humanos sobre una mesa. Me quedé paralizado. Este era claramente el escenario de algún ritual macabro. Sentí deseos de salir corriendo de allí, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué para tomar algunas fotografías. Quizás obtendría imágenes valiosas. Fue entonces cuando un fuerte estruendo me sobresaltó. Provenía del piso de arriba. No estaba solo. El fuerte estruendo en el piso superior me sobresaltó. Apagué mi linterna y busqué un lugar para esconderme. Tenía la certeza de que algo o alguien se dirigía hacia el sótano. Rápidamente entré en un armario viejo que se encontraba en la espeluznante habitación del ritual y entreabrí un poco la puerta para poder ver lo que sucedía. Mi respiración era agitada debido al miedo. Los pesados pasos se acercaban cada vez más, hasta que se detuvieron frente a la puerta de la habitación. Contuve la respiración mientras observaba por la rendija. Frente a mí había una terrorífica figura cubierta con una capa negra y capucha que escondía su rostro. Era imposible distinguir si se trataba de un humano o algo sobrenatural. La siniestra criatura caminó lentamente examinando el macabro altar que minutos antes yo había fotografiado. Podía sentir su maligna aura llenando cada rincón como si se tratara de un demonio. Cuando tomó uno de los huesos humanos y lo mordisqueó, tuve que taparme la boca para no gritar de horror. Estaba atrapado en la guarida de un ser despreciable y perverso. Luego de lo que pareció una eternidad, la horripilante criatura abandonó la habitación adentrándose en las profundidades del sótano. Aún paralizado por el miedo, esperé algunos minutos antes de salir de mi escondite. Sabía que lo más sensato era escapar de allí lo antes posible y olvidar esa terrible experiencia. Pero la curiosidad pudo más. Encendí nuevamente mi linterna y tomé mi cámara, dispuesto a grabar evidencia de lo que fuera que habitara en ese lugar maldito. Seguí los pasos por unos escalones de piedra que llevaban a lo más recóndito del sótano. El ambiente era gélido y las paredes tenían pinturas de ritos paganos. De pronto escuché sonidos que me helaron la sangre, gritos, sollozos y rasguños provenientes de una celda cercana. Reuniendo valor, me asomé a la pequeña ventanilla y estuve a punto de desmayarme. Dentro habían como mínimo una docena de personas encadenadas, con claros signos de tortura. Sus miradas reflejaban el horror que habían vivido en ese lugar. En ese momento lo comprendí todo con terrible claridad. Había descubierto los dominios de un asesino en serie o algún tipo de secta demoníaca. Debía huir de allí si quería sobrevivir, pero no podía dejar a esas pobres almas atrapadas con ese monstruo. Debatiéndome entre el pánico y el deseo de ayudar, decidí filmar todo antes de pensar cómo escapar. Tratando de controlar el temblor de mis manos, saqué la cámara y comencé a grabar el interior de esa tétrica celda y las pobres víctimas encadenadas. Sus rostros reflejaban el intenso sufrimiento y terror que habían padecido. Me suplicaban que los liberara, pero los grilletes estaban firmemente sujetos. De repente, escuché nuevamente los pesados pasos acercándose. Apagué la cámara y busqué desesperadamente un lugar para esconderme de esa abominable criatura.
Avancé en la oscuridad hasta dar con lo que parecía ser un pequeño cuarto de limpieza. Sin pensarlo, entré y cerré la puerta, quedando sumido en la más completa negrura. Los pasos se detuvieron justo delante de donde me encontraba. Contuve la respiración, tratando de no hacer el más mínimo ruido que pudiera delatarme. Un intenso hedor a podredumbre inundó el ambiente. A través de la rendija de la puerta, pude ver solo una parte de la horripilante criatura. Sus manos huesudas y pálidas como la muerte sostenían un cuchillo ensangrentado. Sentí deseos de vomitar por la fetidez y el aura maligna que despedía ese ser. Comencé a rezar en silencio, creyendo que mis momentos finales habían llegado. Pero la criatura simplemente caminó hasta la celda, abrió la puerta y comenzó a proferir gritos en una lengua demoníaca a sus aterradas víctimas. Tras lo que pareció una eternidad, el monstruo se alejó arrastrando los pies y subió las escaleras hacia el piso superior. Abrumado por el pánico y el horror, salí de mi escondite y vomité bilis en un rincón, mientras lágrimas corrían por mis mejillas. Pensé en escapar para salvar mi vida, pero no podía abandonar a esos inocentes a su suerte. Debía encontrar la forma de ayudarlos a escapar o al menos conseguir evidencia para llamar a la policía. Armándome de coraje, seguí a la criatura sigilosamente hacia el primer piso. Me escondí tras unas cajas podridas mientras la observaba frente a una especie de altar, invocando en esa lengua gutural a alguna entidad diabólica. No cabía duda, estaba ante un ritual satánico. Con manos temblorosas retomé la filmación, decidido a no irme de allí sin exponer la maldad que habitaba ese lugar. Súbitamente, la criatura cayó y olfateó el ambiente. Luego fijó su mirada directo a donde yo estaba escondido. Mi cuerpo se paralizó cuando la criatura fijó sus ojos inyectados de sangre justo donde yo estaba escondido. Había percibido mi olor y ahora avanzaba hacia mi posición, arrastrando su enorme cuchillo. Yo estaba desarmado. Mi final parecía inevitable. En un acto reflejo, tomé una vieja tabla podrida que había en el suelo y se la arrojé con todas mis fuerzas, impactando en lo que supuse era su cabeza. La criatura profirió un alarido escalofriante y se detuvo por unos segundos. Aproveché para correr hacia las escaleras en un intento, desesperado por escapar. Subí los peldaños de dos en dos, jadeando de pánico, mientras escuchaba los feroces rugidos acercándose desde atrás. Logré llegar a la planta baja, pero la salida estaba bloqueada por escombros. Me dirigí al segundo piso buscando una ventana por donde saltar, con la criatura pisándome los talones. Finalmente divisé una ventana y sin pensarlo me lancé al vacío. Caí sobre unos arbustos amortiguando la caída. Me puse de pie adolorido y cuando miré hacia arriba, el monstruo me observaba desde la ventana con ojos inyectados de furia. Sabía que no se daría por vencido tan fácilmente. Cojeando por el golpe, corrí desesperado hacia la calle hasta encontrar un taxi y le supliqué que acelerara. Miré por la ventana trasera y pude ver a la criatura saliendo del edificio y olfateando mi rastro, pero nos alejamos rápidamente de ese lugar maldito. Meses después, tras recuperarme, entregué el material fílmico a la policía. Allanaron el edificio, pero no hallaron rastros de la criatura ni de las víctimas. Todo había sido minuciosamente limpiado. Solo yo sabía la horrible verdad sobre lo que había presenciado. Intenté retomar mi rutina normal, pero las pesadillas de aquel día me atormentaban cada noche. Ya no me sentía seguro en ningún lugar. Hasta que una tarde de otoño, al llegar a mi apartamento, encontré la puerta entreabierta. Una nota escrita con letra sanguinolenta decía: «No has escapado de mí». Comprendí que esa diabólica criatura me había rastreado y vendría a por mí. No había noche que no sintiera su presencia acechándome en las sombras. Finalmente, ya no pude soportar más el tormento. Decidí acabar con esto de una vez por todas y regresé a esa casa con un tanque de gasolina. La reduje a cenizas para erradicar el mal que habitaba en ella. Pero mientras observaba las llamas consumir ese siniestro lugar, pude escuchar su macabra risa resonando en el viento, burlándose de mí. Ahora sé que no importa el tiempo que pase o a dónde vaya, ese mal nunca me dejará en paz. La pesadilla apenas comienza